Bien, equipo, vamos entonces a iniciar de inmediato con el contenido que tenemos en esta noche, donde vamos a hablar sobre técnicas de obtención de evidencia. Técnica de obtención de evidencia es el tema que nos ocupa en esta noche. Nosotros hemos estado hablando, obviamente, desde el principio de nuestra clase de auditoría. Y en semanas anteriores hablamos de lo que son las diferentes pruebas que puede aplicar un auditor. De manera más especial, las pruebas de control y también las pruebas sustantivas. Nosotros aplicamos esas pruebas para fines de qué? Para fines de poder obtener información. Ahora, la forma en que un auditor puede obtener información para llevar a cabo un trabajo de auditoría puede ser de diversas maneras. Se pueden aplicar diversas técnicas, diversas formas para lo que es poder obtener información sobre la cual nosotros aplicaremos nuestras pruebas de auditoría, las cuales a su vez nos permitirán entonces hacernos de una opinión sobre la situación, documentación o proceso el cual estemos auditando, lo que a su vez entonces nos permitirá emitir una opinión o conclusiones sobre el trabajo de auditoría realizado. Por lo tanto, la forma en la cual nosotros obtenemos la información es clave, es de vital importancia y tenemos que tener en cuenta que estas herramientas o estas formas que vamos a ver en esta noche, tendremos que aplicarla de acuerdo a nuestro criterio profesional y de acuerdo al tipo de auditoría que estemos aplicando y de acuerdo también a el tipo de información que tengamos disponible para poder hacer la auditoría. Los tipos más comunes de técnicas para la obtención de la información tenemos, ¿verdad? En primer lugar, la confirmación externa, que fue algo de lo que hablamos la semana pasada, que es cuando nosotros recurrimos a una fuente externa, ya sea a un cliente, ya sea a un proveedor, ya sea a alguna institución que realice alguna labor de supervisión por parte de la empresa para fines de obtener una información relevante para el trabajo de auditoría que vamos a realizar. También tenemos la técnica de observación directa, que es en la cual, como su nombre nos indica, simplemente nosotros observamos, simplemente miramos, simplemente escuchamos, simplemente aplicamos nuestro sentido para poder obtener lo que es la información de auditoría. Tenemos también lo que es la revisión analítica, o sea, una revisión basada ¿verdad? En análisis para fines entonces de nosotros poder obtener la información o las evidencias que requerimos. Y por último tenemos las pruebas sustantivas, que ya lo mencionamos hace unas semanas, que son pruebas para fines de poder detectar o poder validar montos numéricos, partidas numéricas dentro de reportes o dentro de los estados financieros para poder comprobar que las mismas son razonables en cuanto al contexto de la información. Estas por lo regular son las principales pruebas que tenemos disponibles o las diferentes técnicas que tenemos disponibles para fines de evaluación de información. En cuanto a la confirmación externa, como dijimos, consiste en obtener información directamente de quién, directamente de terceros. Voy a auditar las cuentas por cobrar y en las cuentas por cobrar de la empresa dice que el cliente tal, importadora tal, SRL debe tanto a la fecha de corte de los estados financieros. Pues quién mejor en la mayoría de los casos que importadora tal para decirme si ese monto que está ahí es correcto o no es correcto. Si esa información es razonable o no es razonable. También, ¿verdad? Cuentas por pagar.
la empresa dice que le debe tanto a tal proveedor. Vamos a contactar a ese proveedor, vamos a contactar a ese suplidor para verificar que efectivamente esa es la deuda que ese proveedor tiene en sus registros que la empresa o el ente comercial le debe. Dice la empresa que tiene una deuda de tanto en impuestos internos. Vamos a entrar a la oficina virtual de impuestos internos de la empresa para poder verificar esos montos. Dice la empresa que sus gastos de aportes patronales, aportes de seguridad social de la empresa hacia sus empleados es de tal monto. Vamos a verificar, vamos a revisar en el SWIR Plus de la Tesorería de la Seguridad Social que esto es así. En resumen, validamos por fuentes externas, o sea, fuentes de fuera de la empresa, para poder obtener un grado de razonabilidad o entendimiento de la información. Unos ejemplos de esto: confirmación de cuentas por cobrar, como ya mencioné, los saldos de los préstamos, súper importante, saldo de los préstamos. Si hay uno de las partidas que más hace que se le devuelvan estados financieros a una empresa o a un auditor son los préstamos. ¿Por qué? Porque los estados de una empresa, por lo regular, en la gran mayoría de los casos, van a parar ¿dónde? Van a parar a los bancos, ya sea para fines de crédito, o ya sea porque ya la empresa tiene un crédito con el banco y el banco necesita medir cada periodo lo que es la capacidad que tiene la empresa para cumplir a futuro con el compromiso contraído. Razón por la cual cuando ponemos en el estado financiero, en esta situación financiera, en los pasivos, obligaciones por pagar, banco X, tal monto, pero el banco va a hacer lo mismo, banco X somos nosotros, vamos a revisar nuestro registro a ver si es verdad que esa deuda aparece ahí. Sí, mira, está correcto o no, pero mira, pero esta empresa tiene esta deuda con nosotros a la fecha de corte de tu estado financiero y ese estado financiero, y esa deuda no aparece en los estados financieros de la empresa, devuelto de manera automática, ipso facto, en el momento, los estados financieros. Este es uno de los principales motivos, por el cual un banco, una entidad comercial, devuelve los estados financieros a una empresa. Aparte de esto, los bancos tienen una central de riesgos de la superintendencia de bancos, donde ellos pueden ver no solamente la deuda que tiene ese contribuyente con ese banco, sino con cualquier otra institución de intermediación financiera, o sea, banco comercial, banca formal. También existencia de litigios, o sea, podemos mira, la empresa dijo que pagó tanto por una demanda que se le interpuso o que tiene tal problema legal. Bueno, vamos a llamar al abogado para que nos informe si esto es correcto. Todo esto es confirmación externa. Simplemente buscar en fuentes fuera de lo que es la empresa para poder confirmar la información contenida en los estados financieros o en algún tipo de reporte. ¿Cuáles son algunas de las ventajas y riesgos que tiene la confirmación? Alta confiabilidad si se le responde directamente al auditor. O sea, si yo obtengo el permiso de la empresa para escribirle a sus clientes y el cliente me responde a mí directamente, pues eso tiene un gran alto de confiabilidad, al igual que en el caso de la cuenta por pagar o al igual que a los bancos. ¿Cuáles son los riesgos? Riesgo de respuestas incompletas o manipuladas, porque si entre el cliente y la empresa existe algún tipo de litigio, existe algún tipo de desavenencia, entonces el cliente, ante la pregunta o ante la solicitud de información de cuánto le debe a la empresa, puede dar una información equivocada, una información que no corresponde a la realidad, y entonces estamos ya nosotros más metidos en el problema de poder identificar cuál información es correcta. O sea que existe riesgo de manipulación. Y también tenemos que tener en cuenta que esto debe aplicarse siguiendo los procedimientos formales de la norma ISA 505. Estas son las ventajas y las desventajas de la confirmación externa.
Y esto nos lleva a la primera pregunta de debate de la noche, y esto es, ¿en qué situaciones sería inapropiado aplicar una confirmación externa, aun cuando exista riesgo? O sea, yo necesito hacer una confirmación externa con una fuente de fuera de la empresa que es la que me puede confirmar esa información de manera verídica. Pero entonces en la empresa me dijeron que hay como cierta desavenencia, en cierta disputa entre, por ejemplo, la empresa, ese cliente, los dueños eran amigos, y ahora están peleados por algún motivo X, y entonces como que ellos no quieren que yo lo contacte, no quieren que yo lo contacte, o preferirían que yo no lo haga. Pero es que esa partida, esa cuenta por cobrar, por la cual yo quiero confirmar, representa, por ejemplo, el 87% del total de cuentas por cobrar de la empresa a esa fecha. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer como auditor? ¿Sería realmente inapropiado contactar a esa empresa o a ese proveedor, por ejemplo? No, que yo no quiero que ese proveedor sepa que a mí me están auditando. No, porque la auditoría es algo normal, la auditoría es algo que toda empresa debería hacer cada año, sí, pero lo que pasa es que nosotros hemos tenido ciertos problemas, y yo no quiero que ellos vayan a pensar que se está dando alguna situación aquí en la empresa y por eso me están haciendo una auditoría. Pero lo que pasa es que la deuda que ese proveedor, que los estados financieros indican que ustedes tienen con ese proveedor, representan un 75% del total de cuentas por pagar proveedores contenidos en ese estado financiero. O sea que si ese está mal, esto ya automáticamente los estados financieros no están correctos de acuerdo a lo que son las cuentas por pagar. O sea que yo tengo que contactar a ese proveedor. Nosotros preferiríamos que no se haga, pero si tiene que hacer dele, pero nosotros preferiríamos que no se hiciera. ¿Qué harían ustedes en situaciones pudiera ser inapropiado realmente realizar un contacto externo por algún tipo de situación, aunque el riesgo pueda ser alto de esa partida? ¿Qué opinan ustedes sobre esta pregunta? ¿Quién me da su opinión? Tengo por aquí a Ariana, adelante. En esa situación que usted plantea, maestro, pienso que no podemos hablar de inapropiado en esa situación, ya que el auditor tiene que ser imparcial. Entonces, si por ejemplo hay problemas personales en el trabajo que tuvieron inconvenientes, pues no tienen por qué mezclarlo con lo de la empresa, con lo del negocio, porque estamos hablando de un cliente que tiene el 75% de las cuentas por cobrar. Entonces, y si yo quiero estar completamente segura de la auditoría que estoy haciendo, pues tengo que contactar a ese cliente porque tengo que tener las evidencias necesarias. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra situación yo diría que sería inapropiado? También dependiendo del origen de la auditoría, porque, por ejemplo, hay auditorías que la solicitan debido a que hubo, no sé si hay otra palabra para decir robo, me Un, dice un maestro, fraude, un fraude si hubo un fraude, si la auditoría o un fue desfalco. por un desfalco que hubo un fraude, no es muy apropiado estar informando a la gente de que se está auditando por tal razón, o hacer preguntas que vayan a comentarlo. Por ejemplo, hay empresas que son demasiado serias con su política de privacidad, y cuando están siendo sometidas a un proceso de auditoría, tú no lo puedes hablar ni siquiera con tu familia. Entonces, no es apropiado en esa situación, pienso que no es apropiado, pero en cuanto a lo otro, pienso que sí es bueno que lo investiguen. Perfecto, Ariana. Muchísimas gracias por tu aporte. Muy bueno. ¿Alguien más? ¿Algún aporte en este sentido? ¿O está solamente Ariana aquí en esta clase? Hoy siento como un silencio. ¿Los demás están ahí? Estamos aquí, maestro. ¿Tú escuchaste la pregunta, Griselda? Sí, pero realmente estoy media dudosa con la respuesta. No sé si fue que no entendí la pregunta. Ok, básicamente la pregunta es, suponiendo, o sea, siempre deberíamos hacer el contacto externo, o sea, buscar información en la fuente externa, o pudiera ser inapropiado en algunos casos.
sea, por ejemplo, que el cliente, que entre la empresa y el cliente tenga algún tipo de problema, o que entre la empresa y el proveedor tenga algún tipo de problema, y entonces ellos no quisieran que se llame a ese cliente o que se llame a ese proveedor, pero la cuenta por cobrar, por ejemplo, que tiene la empresa con ese cliente o la cuenta por pagar que tiene con ese proveedor es demasiado alta, y si ahí hay un problema, ya automáticamente, pues entonces mis estados financieros van a quedar mal, pero entonces la empresa no quiere que yo lo llame, pero el nivel de riesgo con esa partida es muy grande. Entonces la pregunta es si en esos casos realmente es inapropiado contactar a esos clientes o esos proveedores, o si no, si como auditores tenemos que darle para allá y contactarlo, aún así exista ese problema en la empresa. Berenice, ¿qué opina? Usted mencionaba la semana pasada, o sea, yo realmente cuando practiqué la parte de auditoría interna, no se hablaba de nada que tuviera que ver con exteriores, pero usted mencionaba que dependiendo de la situación, sería prudente, si es prudente uno buscar con el suplidor o con el proveedor, o sea, con el suplidor o con el cliente, ya que hay situaciones que uno como auditor no sabe porque no está dentro de la empresa. Entonces, yo entiendo de que dependiendo de la situación, uno tiene que ser ético sobre todo, porque esa es una de las primeras cosas que nos exigen cuando nos estamos convirtiendo en auditores, es que seamos éticos. Y que si es necesario, porque si nos está afectando y necesitamos buscar información, yo entiendo de que sí, de que sería prudente buscar ese suplidor o buscar ese cliente y validar, porque al final, si una empresa no solicita hacer una auditoría, es porque sabe que hay discrepancia en las cosas y la única forma de darnos cuenta si lo que está no está claro es buscar externamente. Perfecto, muchas gracias, Berenice. Criselda, adelante. Sí, estoy de acuerdo con Berenice, aunque también hay que tomar en cuenta que tenemos que ser, ¿cómo se dice la palabra? Medir entre las cosas que vamos a hablar con el suplidor o el proveedor, obviamente, ya que si hay algún inconveniente, puede traer cosas, consecuencias, diría yo. Pero entiendo Ok. que se puede Esa, llamar. esa parte que mencionaste me gustó mucho. La parte de elección de las palabras. Esa parte me gustó mucho. Sí, porque muchas veces no es la pregunta, muchas veces es cómo ¿Cómo? hacemos la pregunta. Nosotros pudiéramos hacer una pregunta, o sea, la misma pregunta, pero si elegimos las palabras adecuadas, pues hasta se puede escuchar bonito, se puede escuchar bien suave la pregunta. O sea que ese es un punto que refiere Criselda que me parece muy interesante. Sí, por Sí, último, maestro, y corroborando su comentario, dicen por ahí que es mejor dar un boche diplomático que se vista de saco y corbata que dar un boche y que al final lo que haga es hundirnos más dentro de la situación. Entonces, dentro de la ética también es tener un manejo adecuado de las palabras y manejo de situaciones, porque eso son parte de la formación que nos dan también como auditores. pues Exacto, exactamente. Es así. terminando el punto, maestro, le decía que también puede ser que llamemos al suplidor y él no tenga o tenga alguna evidencia que nuestro cliente no tenga y sea un poquito más, eh, que nos ayude un poco más con la auditoría, porque a veces hay gente que esconden o no tienen esa factura y el suplidor me va a decir, sí, yo tengo esa factura y mírala aquí y así sucesivamente. Podemos comparar realmente mejor así. Perfecto, muchísimas gracias, Berenice, Criselda, Ariana. Excelentes aportaciones. Nada más que agregar. Estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a ese punto. Entonces, la siguiente técnica que tenemos para obtención de evidencia, para obtención de documentación, es observación directa. Observación directa es exactamente eso. Observar de manera directa, o sea, mirar con nuestros ojos, escuchar con nuestros oídos lo que ocurre, lo que se produce, lo que se escucha, lo que se ve, ya sea en los procedimientos que realiza un departamento, ya sea en una documentación que nos muestran, ya sea en un hecho o actividad que ocurra dentro de la empresa. Como vemos aquí,
el auditor presencia un proceso para verificar su ejecución. Déjame ver cómo hacen este proceso. Mira, primero inician por aquí, reciben tal información, lo procesan de esta manera, de ahí sale tal informe va para tal área lo archiva de esta manera, entonces luego el supervisor busca tal cosa y eso se lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es observar. Un ejemplo de esto, el conteo físico de inventario, control de acceso y apertura de caja, como cuadre de caja chica, por ejemplo, o arqueo de caja chica, como se le llama, el cuadre de caja, o sea, de las ventas del día, por ejemplo, son también casos en los cuales el auditor, ¿qué es lo que hace? El auditor observa. Esto que se menciona aquí, conteo físico, inventario, control de acceso, apertura de caja, sea chica o general, con su respectivo arqueo o cuadre, digamos que son los procedimientos más comunes en cuanto a lo que es la observación directa. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las partes negativas, las limitaciones de realizar la observación? En primer lugar, solo permite verificar lo observado en el momento. O sea, yo solamente puedo observar y solamente puedo medir, solamente puedo evaluar lo que está ocurriendo en el momento que yo estoy observando. No sé cómo se comportaba el personal antes de ese momento, no sé cómo se va a comportar el personal después de ese momento. Yo solamente puedo observar lo que está ocurriendo en el momento, lo cual nos lleva al siguiente punto. Y esto es que el personal puede modificar su comportamiento al saber que lo están observando, porque el momento en el cual mejor se porta un personal de la empresa es en el momento que ese personal sabe que el auditor está en la empresa o que está en el departamento y que está realizando un trabajo de auditoría. O sea que la presencia del auditor influye también directamente en lo que es el comportamiento del personal de la empresa. El tercer método que tenemos para lo que es la obtención de evidencia, es la revisión analítica. La revisión analítica es la tercera técnica que vamos a hablar en esta noche para obtención de evidencia. Revisión analítica, como vemos aquí, es comparación de cifras, razones financieras y comportamientos históricos. Por lo regular, el análisis, ¿verdad? La evaluación o revisión analítica, lo revisamos directamente tomando lo que son, por ejemplo, los estados financieros para aplicar razones financieras, para aplicar análisis de tendencias. Porque nosotros los contadores no solamente debemos saber de impuestos, no solamente tenemos que saber de contabilidad general, también tenemos que saber de administración financiera y de aplicación de razones financieras para poder obtener información, ya sea de y manera primordial de los estados financieros de la empresa o de cualquier otro tipo de reporte que nos permita emitir una opinión o llegar a conclusiones en base a la información que estamos revisando. Como vemos aquí, esto sirve para identificar desviaciones, tendencias anómalas o relaciones inconsistentes. Si todos los meses, si todos los años, supongamos que los ingresos de una empresa están entre los 18 y 20 millones de pesos, digamos que revisamos 5 años de la empresa y los ingresos están entre 18 y 20 millones y el costo de ventas, por ejemplo, está entre 13 y 15 millones. Si uno de los años yo veo que el costo de venta es 6 millones de pesos, automáticamente, ¿qué pasa? Eso me llama me causa una duda. Eso me causa un motivo para investigación, porque ¿cómo va a ser que con ingresos de entre 18 y 20 millones de pesos, la empresa todos los años, todos los periodos contables, invierta en mercancía entre 13 y 15 millones de pesos para poder generar esas ventas, esos ingresos de 20 millones de pesos, y un año con 6 millones de pesos generó lo mismo 20 millones de pesos? ¿Qué pasó aquí que esto sucedió? Fíjense que ahí yo lo que hice fue una revisión
¿Me escuchan? Hola. Sí, que eso, le decía que eso hace un ruido, como nosotros decimos, de que, ay, eso me hace ruido, eso que está sospechoso. Exactamente, exactamente. Eso, como auditores, eso no hace ruido. Eso nos suena en la cabeza, pero ven acá, pero ¿y por qué? Porque se supone que los precios de las cosas van en alza, se supone que los precios de las cosas van en aumento. Entonces, si los precios van en aumento, ¿cómo puede ser entonces que un año, entonces los costos se desplomen totalmente y entonces ahora está este beneficio, este margen de ganancia bruta tan alto? Cuando todos los años, por lo regular, en los últimos 5 años, el margen de ganancia bruta andaba entre 5 o 4 millones de pesos y este año entonces el margen de ganancia bruta está en 12 millones de pesos porque los gastos fueron 6 millones. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es esto? Como nos dice nuestra compañera, eso nos hace ruido. Y esa es información que la podemos saber simplemente aplicando ¿qué? Razones de tendencias financieras, razones de análisis financiero. Podemos extraer información de los estados financieros y esto entonces nos permitirá hacer revisiones extras de lugar. Ok, está esta diferencia. Bueno, excelente. Vamos a revisar los costos ahora. Vamos a revisar los gastos. Vamos a revisar los ingresos. Vamos a revisar las partidas que se han, vamos a decir, afectado por este cambio tan drástico que ha pasado en los costos, por ejemplo, de mercancía. O sea que la revisión analítica es también bien importante. Lo cual nos llega, ¿verdad?, a la siguiente pregunta, y esta es, ¿puede la revisión analítica sustituir otras pruebas en áreas de bajo riesgo? O sea, digamos que estamos auditando una empresa y en esa empresa, un área de bajo riesgo, por ejemplo, son las compras de mercancía. Porque esa empresa, la mayoría de sus ingresos vienen por prestación de servicios. Simplemente a veces esa empresa compra algunos artículos para fines de venta y probablemente yo lo que voy a hacer es una revisión analítica, evaluando qué representan esas compras porcentualmente del total de ingresos de esa empresa en los últimos 5 años, en los últimos 6 años. Veo que está dentro de márgenes aceptables y yo, por lo tanto, pues no voy a hacer revisiones más profundas porque está dentro de los márgenes históricos, ¿verdad? Porque aquí nos habla de áreas de bajo riesgo. ¿Qué opinan ustedes? En esos casos, la revisión analítica puede sustituir entonces lo que es cualquier otro tipo de prueba, ya sea observación directa, como hemos hablado, ya sea revisión de documentación, o sea, toma de muestra de documentación. Pudiéramos sustituir esto simplemente por hacer un análisis, hacer una revisión analítica en un área de bajo riesgo para una empresa. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a esto? Ariana, adelante. No debería sustituirlo, maestro, porque es que nosotros no sabemos en qué área que esté el escape. Entonces, pienso que es hacerlo por encimita, como una prueba analítica, aunque no sea por encimita, no sé si me doy a entender. Hay que ir más profundo. Siempre, mientras más evidencia tú tienes, mejor. Entonces, si por ejemplo tú haces una prueba analítica y tú te convences de que ya no es necesario seguir buscando, ahí sí, por ejemplo, tú puedes decir, ya encontré el problema. Pero si tú no encuentras el problema en sí, ¿cuál es? Tú tienes que seguir buscando. No debería de sustituir las demás pruebas porque cada una tiene su importancia dependiendo el área. Muchas gracias, Ariana. Muy bien, Berenice, el tiempo es tuyo. Estoy, estoy muy de acuerdo con mi compañera porque entiendo que no debería de sustituir ninguna porque debemos de ser muy minuciosos cuando estamos haciendo una auditoría y más cuando son de estados financieros porque el tema contable, como mencionaba anteriormente, cuando algo no nos cuadra, o sea, no nos vamos a dar cuenta de si está correcto o no si no lo hacemos de forma minuciosa. Entonces, entiendo que no debería de sustituir. Gracias, Berenice. Zuleika.
Buenas noches. Bueno, profe, yo Buenas entiendo que noches. sí, la revisión analítica puede sustituir otras pruebas sustantivas, siempre que se cumplan los criterios mencionados y se documenten adecuadamente, ya que esto permite que el auditor pueda optimizar los esfuerzos sin comprometer la calidad de la auditoría. Entiendo yo. Perfecto, Zuleika, muchas gracias. Bueno, voy a dar mi opinión en cuanto a este punto. Fíjense que la pregunta dice en áreas de bajo riesgo. O sea, ¿pudiera la revisión analítica sustituir algún otro tipo de prueba? La verdad es que pudiera, o sea, pudiera. Si es un área que realmente se considera de bajo riesgo, pudiera. ¿Por qué? Porque aún habiendo, digamos, no fraude como tal, pero digamos algún registro incorrecto o alguna información faltante en esa área en específico, bueno, digamos que esa área es tan mínima que no va a influir directamente en lo que es la capacidad que deben tener los estados financieros para presentar lo que es la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. Entonces, en algunos casos pudiera, pero hay algunas partidas que por más bajito que sea el monto, por más bajito que sea el monto, no debiéramos simplemente realizar una revisión analítica, porque, bueno, que el efectivo en caja y banco de la empresa cerró en 5,000 pesos y el total de activos de la empresa, según los estados financieros, son 50 millones de pesos y esos 5,000 pesos entonces representan un 0,00000 nada, y como eso representa un 0,00000 nada, pues yo no lo voy a revisar porque es insignificante. No, no es insignificante. ¿Por qué? Porque la mayoría del dinero que pasa por una empresa pasa por la cuenta de dónde? Pasa por la cuenta de efectivo. O sea que aunque la cuenta haya cerrado con 5,000 pesos, pero en ese caso lo importante no es que cerró con 5,000 pesos, sino todos los movimientos que tiene esa cuenta. Porque, por ejemplo, sí, mira, la cuenta cerró con 5,000 pesos, pero viendo el balance de comprobación, como presentan los balances de comprobación los sistemas, en un sistema que presente el balance de comprobación, te va a presentar el balance inicial, o sea, el balance con que cerró esa cuenta, el cierre del periodo, te va a presentar el total de movimientos débito y crédito del periodo y te va a presentar entonces el balance final. Entonces, en las columnas de los movimientos débito y crédito del periodo, yo veo que en débito hay 325 millones de pesos y que en crédito hay 324 millones, o sea, la cuenta cerró con 5,000 pesos, pero por ahí pasaron entre débitos y crédito prácticamente 700 millones de pesos entre entradas y salidas. Por lo tanto, no es que simplemente la cuenta cerró con bajo saldo y entonces por eso yo voy a aplicar una prueba analítica porque no, esto no me representa nada. No, hay que ver el tipo de cuenta. Por eso aquí nos habla del nivel de riesgo. Ahora, si estamos hablando de la factura de energía eléctrica, por ejemplo, o de la factura de telecomunicaciones, y vemos que está dentro de los márgenes, el gasto de telecomunicaciones, por ejemplo, está dentro de los márgenes históricos de la empresa, bueno, pues pudiéramos dejar esa parte así, porque esa partida en sí no me va a causar ningún tipo de desviación importante, en lo cual es la opinión sobre si los estados financieros presentan la información de la empresa de manera razonable a su fecha de emisión o no. O sea que pudiera, pero tiene que ser en casos muy específicos. ¿Me siguen con esta idea? Sí, claro, maestro. Sí, maestro. Ok, perfecto. Entonces, por último, tenemos lo que son las pruebas sustantivas como técnica de evidencia. ¿Por qué? Porque aunque las pruebas sustantivas están dentro de las dos pruebas aplicables de auditoría, prueba de control y prueba sustantiva, pero también la prueba sustantiva es una técnica de obtener evidencia, porque cuando yo aplico una prueba en una prueba sustantiva, en este caso, en una sección X de los estados financieros o en un reporte X de la contabilidad de la empresa, pues esto me lleva también a captar información o a recopilar evidencia. Mira, las cuentas por cobrar dicen en el estado financiero que son 17 millones de pesos al cierre del periodo.
fulano, necesito por favor que me consigas el análisis de antigüedad de saldos o el análisis de vencimiento de saldos de la empresa al 31 de diciembre. Así, mira. El análisis de saldo dice que la cuenta por cobrar son 17 millones. El estado financiero dice que son 17 millones. ¿Qué ha pasado? Ah, mira, la prueba sustantiva de revisión numérica o revisión matemática de las cuentas por cobrar me ha llevado también a ¿qué? A levantar una información, a captar una evidencia. Que las pruebas sustantivas también, yo diría que son la técnica por excelencia para poder obtener información directa sobre cifras o partidas, porque muchas veces las pruebas sustantivas nos llevan a ¿qué? A requerir documentación, a requerir reportes que son también evidencia, son también documentación. Entonces, nosotros, dependiendo del área que vamos a auditar en la empresa, tenemos que tomar, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta lo que es el área para el cual vamos a auditar. Vamos a auditar las cuentas por cobrar. ¿Cuáles son por lo regular las técnicas que son utilizadas en la cuenta por cobrar? Las confirmaciones externas y las revisiones de pagos. O sea, voy a realizar revisiones externas, voy a mandar cartas o correo de confirmación a los clientes y también voy a revisar los cobros. Dice pago aquí, pero estamos hablando de cuentas por cobrar, o sea que tienen que decir cobro. Voy a revisar los cobros y los sustentos de los cobros a ver cómo está esa información. En el inventario, el conteo físico, que yo por lo personal lo detesto, y también las pruebas de evaluación, o sea, hacer una toma, un muestreo físico del inventario para ver que las partidas o los reportes del inventario son razonables con lo que hay físicamente, y también las pruebas de evaluación, o sea, ver si los valores que muestra la partida de inventario de mercancía a una fecha X son razonables. O sea, si el valor que muestra el inventario a una fecha X es razonable. O sea, no solamente ver que el sistema dice que hay 10 de esta cantidad de este artículo y realmente hay 10. Que el sistema dice que hay 8 de este artículo y hay 8. No. También si el valor que me dicen los estados para ese inventario es razonable. Para los gastos, lo mencionamos ahorita, lo que es la revisión analítica y también las facturas. Para los gastos se utiliza mucho lo que es el análisis vertical o horizontal de los estados financieros para evaluar porcentualmente los mismos, ver si son razonables y pedir también unas cuantas facturas para poder validar los montos de las cuentas de gastos. Y en las cuentas de ingresos, pruebas sustantivas de corte, o sea, pruebas para evaluar las cifras presentadas en las cuentas de ingresos y también documentación de soporte, o sea, solicitar facturas de venta para verificar que la totalidad, por ejemplo, de los ingresos por lo menos de unos cuantos meses del año esté de acuerdo con lo que dicen los reportes de venta. O sea que dependiendo el área, tenemos que tomar o determinar también cuál técnica vamos a utilizar. Lo cual nos lleva a la última pregunta de la noche, y esta es la efectividad de una técnica. O sea, que una técnica funcione o no funcione. ¿De qué depende más? ¿De el área o departamento que voy a auditar o de el nivel de riesgo asociado? O sea, por ejemplo, voy a auditar el departamento de cuentas por cobrar. Entonces, digamos que en el departamento de cuentas por cobrar, yo elegí, por ejemplo, una revisión analítica. Voy a revisar las cuentas por cobrar y para revisar las cuentas por cobrar elegí, por ejemplo, revisión analítica. Entonces, esa prueba de revisión analítica, el éxito o fracaso que yo tenga por aplicar esa prueba, ¿de qué depende más? ¿De que la estoy aplicando a un departamento en el cual no debería aplicar ese tipo de prueba, o realmente porque le estoy aplicando en un área que para esa empresa tenía mucho riesgo? ¿Qué es lo que va a determinar realmente la efectividad, que una prueba sea eficiente? El área sobre el cual se esté aplicando, o sea, que la prueba, que el tipo de prueba aplique para esa área, o simplemente el éxito o el error va a venir dado por el nivel de riesgo que representa
esa área o esa partida en los estados financieros de la empresa. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a eso? Están dando un estudio. Y acá era, tienes el micrófono Maestro, abierto. eso es subjetivo porque todo va a depender. Que tenía mucho tiempo que no va. Pero ¿qué pasa? Cuando yo vivía en la iglesia, ella también estaba Vamos de a la Berenice. agarré la convención. Dime ahora, Berenice. Todo va a depender porque yo entiendo. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ok. Yo entiendo de que va a depender de que se use el método correcto en el área correcta en la que se está auditando. O sea, eso, si estamos auditando, como te mencionaba anteriormente, el área de compras, que se utilice el método correcto. Entiendo de que la efectividad va a depender de que antes de nosotros comenzar la auditoría, nos sentemos y evaluemos cuál de todos los métodos va a ser el que, a nuestro entender, nos va a dar una mejor efectividad. No sé si me entiende la idea de lo que quiero decir. Sí, perfectamente entendí. Muy bien. Ariana, adelante. Sí, eso va a depender, maestro, de la situación, ya que como usted mismo mencionaba ahorita, cuando hizo la pregunta número 2, de que, por ejemplo, hay pruebas que se aplican a ciertas áreas que quizás no es que represente un gran riesgo en ese momento, pero hay que ver el grado de transacciones que hizo que hay en esas cuentas por cobrar, que en específico que usted mencionó. Entonces, es posible que, por ejemplo, yo cometa un error porque aplique una prueba que no debí a esa área, pero también puede ser que yo lo aplique muy bien, excelentemente, la prueba que lleva, pero cometí el error porque esa área es de alto riesgo. Entonces, todo va a depender, maestro. No sé si expresé bien mi idea. Perfecto, Ariana. Sí, perfecto. Criselda, adelante. Bueno, maestro, yo entiendo que todo depende del tipo de riesgo. Todo depende del riesgo que... Ay, se me fue. Todo depende del riesgo. Aunque también influye mucho también la parte de el tipo de área, porque dependiendo del área que sea, es que el riesgo va a ser mayor y así. Sí, eso es correcto. Sí, yo Maestro, fue creo un que gancho de la sus pregunta. intervenciones. Fue un gancho. No, no es un gancho, simplemente es una pregunta. Está como confusa esa pregunta, está como envuelta en dos partes esa pregunta. Exacto, Es nos una puso a pregunta pensar. de debate, Nos puso a realmente. pensar Yo en bastante el adelante. hecho de que la forma analítica en la que tenemos que actuar antes de comenzar la auditoría y evaluar el proceso que nos toca es para nosotros poder identificar cuál es el método que vamos a usar que sea correcto según el área. O sea, nos puso a pensar, profe. Sí, eso es así, Berenice. Joenny, creo que quería participar. Bajó la mano el compañero ya. Pero miren, eso que ustedes indican es muy cierto. O sea, adelante, Joenny, adelante. Así que no, ya iba a poner de eso mismo, que el riesgo es el punto clave ahí. Aunque el área ya determina, o sea, determina lo que tiene que ver con el riesgo, pero el punto clave es el riesgo. Ok, perfecto, Joenny, gracias. Sí, como les decía, o les voy a decir, nosotros como auditores, cuando vamos a auditar un área X o una sección X de los estados financieros, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, tenemos que hacernos dos preguntas. La primera pregunta sería, ¿esta sección de los estados financieros o esta área de la empresa es una área de alto riesgo o es una área de bajo riesgo? Esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Siempre yo digo que nosotros como contadores tenemos que pasar la información por filtros mentales y de acuerdo a cómo vaya pasando la información en esos filtros, pues tomar una decisión. En este caso, el primer filtro mental sería, ¿esta área es un área de alto riesgo o esto es un área de bajo riesgo? Bueno, si es un área de bajo riesgo, pues yo pudiera aplicar esta prueba. Pero si es un área de alto riesgo, pues yo pudiera aplicar esta otra prueba.
o me voy más allá. No me tengo que casar únicamente con una sola prueba. Yo puedo aplicar más de una técnica de recopilación de información o de recopilación de evidencia para poder yo satisfacer mi duda, satisfacer mi criterio profesional en una área X. Pero en todo momento, entonces yo como auditor tengo que tratar de elegir la prueba que más convenga, la prueba más conveniente para el tipo de revisión que yo voy a realizar. ¿Por qué? Porque si yo elijo la prueba correcta, pues tengo una mayor probabilidad de obtener evidencia de manera competente, de manera suficiente, evidencia de calidad. Y si elijo la prueba mal, si elijo la prueba equivocada, la prueba que no corresponde y aún sale bien, pues no salió bien porque yo soy un genio. Salió bien, bueno, porque había poco riesgo en esa área como quiera y la prueba que yo utilicé, bueno, pues me arrojó un resultado que, bueno, pasó la prueba que yo le apliqué. Pero pasó la prueba que yo le apliqué no porque la prueba que yo apliqué fuera la que tenía que aplicar, sino simplemente porque en esa área no había mucho riesgo. No había mucho riesgo y pues, al final del día cualquier prueba iba a funcionar. O sea que como auditores lo que tenemos que evaluar es esto. ¿Este es un área de alto riesgo o es un área de bajo riesgo? Dependiendo sea una o sea otra, pues tengo que elegir, tengo que seleccionar la técnica que más me convenga, la técnica que más me convenga para poder entonces obtener la evidencia. Si hago esto, pues tengo una mayor probabilidad de éxito. Si hago lo contrario, si elijo la técnica no conveniente y aún sale bien, no salió bien porque yo soy un maestro y elegí bien, sino que salió bien simplemente porque ahí había un bajo riesgo. Así que ojo con eso. Entonces, equipo, para la próxima semana vamos a hablar de procedimientos aplicables a áreas específicas, tanto de las empresas como de los estados financieros. Y la idea clave en esta noche es que la técnica nunca sustituye el juicio profesional, que es lo que acabamos de hablar. O sea, más allá de la técnica, lo más importante es mi juicio profesional. O sea, que yo con mi capacidad profesional puedo identificar la prueba más conveniente o la técnica más conveniente para obtener evidencia en cada caso. Así que, nada equipo, hasta aquí nuestra instrucción de esta noche sobre lo que son las técnicas de obtención de evidencia. ¿Algún